El aire estaba tibio, espeso con el olor de pólvora quemada y humo de tacos al pastor que se colaban desde la esquina. Las calles de la colonia, La Esperanza, en las afueras de Guadalajara, zumbaban con la risa de jóvenes que no conocían el peso de sus actos, ni el eco de lo sagrado en una ciudad que respira entre la fe y el abandono. Mateo López, de 17 años, caminaba tambaleante con una caguama medio vacía en la mano y una sonrisa torcida. Tavo y el chino lo seguían, riéndose como si el mundo fuera suyo. Venían de una fiesta improvisada en la cancha del parque, donde la música de banda se mezclaba con reggaetón viejo y promesas vacías. «Mira esa cruz fea», dijo Tavo señalando una pequeña estructura de concreto medio enterrada entre maleza y basura. Estaba al lado de una banqueta rota, olvidada por todos menos por quienes aún encendían veladoras allí cada día de muertos. «Esa madre ya ni se aguanta sola», rió el chino escupiendo cerca. Mateo, que venía arrastrando los pies, se detuvo frente a la cruz. Sus ojos cargaban algo más que alcohol. Había rabia, un dolor mudo que se le había acumulado desde niño. Sin pensar demasiado, recogió una piedra grande del suelo y la lanzó con fuerza. El golpe fue seco, brutal. La cruz se partió en 3 fragmentos. Uno de los brazos quedó colgando y una de las veladoras cayó y se rompió. «¡Ándale, Mateo, te pasaste!», gritó Tavo entre carcajadas. Esa cruz ya valía pa' puro, pero Mateo ya no escuchaba. Había quedado inmóvil, con la piedra aún caliente entre sus dedos. Frente a él, donde habían caído los pedazos, algo comenzó a brillar débilmente. No era luz como de foco o celular, era más bien una presencia, una vibración extraña que hizo que todo se callara, hasta los grillos parecían haber detenido su canto. Una figura se formó entre los fragmentos, alta, delgada, vestida con una túnica sencilla de color tierra. Su piel era morena, sus manos abiertas, sus ojos no eran de este mundo. No brillaban como estrellas, pero tenían un dolor profundo y una ternura antigua que lo desarmaron por dentro. «¿Quién?», susurró Mateo, dando un paso atrás. Tavo y el chino seguían riendo, sin notar nada. Para ellos solo había oscuridad y concreto roto. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo Mateo, pero la figura no respondió. Solo lo miró. Una mirada que traspasaba la piel y buscaba dentro de su alma como si ya la conociera. El cuerpo de Mateo se tensó. No podía moverse, no podía gritar. Todo su ser estaba atrapado en esa mirada, como si fuera una confesión sin palabras. La figura dio un paso hacia él. El rostro seguía sin expresión violenta, sin enojo, pero era imposible sostenerle la mirada. Mateo bajó los ojos y al alzarlos otra vez ya no había nadie. Solo quedaban los restos rotos de la cruz y la piedra aún tibia en su mano. «¿Qué chingados?», dijo en voz baja mirando a su alrededor. Los murmullos regresaron. El viento volvió a soplar. Tavo lo empujó con el hombro sin notar el temblor en sus manos. «Ya vámonos, loco. Dejaste esa cruz como si hubiera pasado un temblor. Eres un maldito salvaje». Mateo no respondió. Guardó silencio el resto del camino, sintiendo cómo una inquietud nueva le nacía en el pecho. Como si alguien, desde algún lugar muy lejano, pero también muy cercano, lo estuviera llamando por su nombre verdadero. Uno que él mismo había olvidado. Si esta historia te atrapó desde el principio, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Esta aparición cambiará todo. La colonia La Esperanza tenía ese aire cálido y polvoriento que se pega en la piel. Las bardas estaban cubiertas de grafitis medio borrados y los techos de lámina vibraban cuando pasaba el tren por la vía cercana. En medio de ese caos vivía Mateo con su abuela, doña Licha, en una casa modesta con rejas oxidadas, imágenes de santos en la sala y olor a café de olla desde las 6 de la mañana. «¿Otra vez llegaste tarde?», preguntó la señora con voz cansada pero firme, sin voltear desde el fogón. Mateo tiró su mochila en el sofá y se dejó caer, ignorando las palabras. Tenía ojeras marcadas y los nudillos raspados. No era la primera vez que se metía en broncas,
pero últimamente algo lo estaba empujando más allá del simple desmadre. «¿No vas a decir nada?», insistió ella. «¿Decir qué, abuela? Si igual siempre estás rezando por mí, ¿no?» «Y seguiré haciéndolo hasta que Diosito te enderece», contestó, girando con una mirada dura pero llena de ternura. Él soltó una risa seca, sarcástica. La fe de doña Licha le parecía una reliquia absurda, una herencia de tiempos que ya no entendía. Cada rincón de la casa tenía una vela, una estampita, un rosario. Para Mateo, todo eso era solo polvo disfrazado de esperanza. En la escuela ya casi no se presentaba. Había dejado de entregar tareas y solo iba para no perder contacto con Tavo y el chino, sus cómplices en una rutina de rebeldía y apatía. Se juntaban detrás del edificio abandonado cerca del canal, fumaban, rayaban paredes y planeaban travesuras que a veces se les salían de las manos. «¿Y si hoy nos vamos al tianguis y hacemos algo divertido?», propuso Tavo un día, mientras pateaba piedras con las manos en los bolsillos. «¿Divertido como qué?», preguntó Mateo sin interés. «No sé, quitarle el celular a alguien, correr, sentir la adrenalina, lo de siempre». «Ya ni te emociona, güey», agregó el chino. «Antes te reías un chingo, ahora estás bien raro». Mateo no respondió. Desde aquella noche de la cruz, algo lo tenía inquieto. No había contado nada, ni siquiera a sus amigos. No sabía cómo ponerlo en palabras sin parecer un loco, pero el recuerdo de esos ojos seguía apareciéndosele cuando cerraba los suyos. Una tarde, doña Licha lo encontró sentado en el techo, mirando al cielo como si buscara algo. «¿En qué piensas, mijo?». «En nada. En cómo todos estamos esperando algo, pero ni sabemos qué». Ella se sentó a su lado con dificultad, agarrándose de la pared para no caer. «Tal vez no sepas qué, pero él sí», dijo señalando hacia el cielo, «y eso basta». Mateo volvió a reír, esta vez con menos burla y más confusión. «¿Y tú cómo puedes estar tan segura, abuela? Porque si no creyera en eso, ya me habría rendido contigo hace años», contestó, mirándolo con ojos brillosos. La culpa le hizo un nudo en la garganta, pero no lo dejó salir. Cambió de tema, se bajó del techo, se metió a su cuarto y subió la música. El ruido era su escudo, el silencio su enemigo. Pero dentro de sí, algo empezaba a moverse, como una grieta pequeña en una pared vieja. No entendía qué era, ni si quería dejarlo crecer. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la tienda con Tavo y el chino, vio de nuevo el lugar donde había estado la cruz rota. Aceleró el paso sin decir nada, fingiendo que no le importaba. Pero su corazón latía más rápido, como si algo lo estuviera esperando ahí, entre los escombros y las sombras. Y aunque no quería admitirlo, una parte de él, pequeña pero persistente, comenzaba a tener miedo. No del mundo, no de sus amigos, sino de lo que pudiera descubrir si seguía mirando más allá de la rabia. Mateo no había vuelto a hablar del incidente con nadie, ni una palabra, pero la imagen seguía persiguiéndolo, como una sombra que no se despegaba ni cuando dormía. Soñaba con esos ojos, con la figura entre los restos de la cruz, soñaba con la piedra aún caliente en su mano. Soñaba aunque decía que no creía en nada. 3 noches después, bajo una luna amarillenta que apenas rompía la oscuridad del callejón, sus pasos lo llevaron de nuevo al lugar. Sin pensarlo, como si algo lo guiara, el ambiente se sentía distinto. No era miedo, tampoco paz. Era una mezcla incómoda de inquietud, como si el aire supiera que algo iba a pasar. Mateo se detuvo frente a los escombros de la cruz. La veladora rota seguía ahí. Unas flores secas yacían aplastadas bajo un cartón. Nada se había movido desde aquella noche. «¿Qué estás buscando, Mateo?». La voz no fue un sonido, fue como un pensamiento que le nació dentro del pecho. Se giró de golpe. Nadie. Pero cuando volvió la vista al frente, ahí estaba. La misma figura, el mismo rostro. Mismo silencio. No había luces celestiales ni coros de ángeles, solo él y ese hombre que parecía salido de otro tiempo y al mismo tiempo de todos los tiempos. «¿Eres real o me estoy volviendo loco?»,
preguntó Mateo con la voz más baja de lo que quería. El hombre dio un paso adelante. No tenía sandalias ni corona. Su ropa era simple, como la de un campesino de los pueblos del interior. Su mirada no era de juicio, era de espera. «¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí?» «No te sigo», respondió la figura ahora con voz audible, profunda pero tranquila. «Tú regresaste». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. «No vine por ti. Vine porque... no sé. Algo me jala». «¿Y qué crees que es ese algo?» Mateo guardó silencio. El viento sopló con fuerza. Una bolsa de plástico se enredó en una rama seca detrás de ellos. «Mira, si esto es un truco, si eres un loco o un tipo raro disfrazado, ya estuvo», dijo, retrocediendo. «Yo no tengo tiempo para sermones. No creo en curas, ni en santos, ni en milagros». «No vengo a sermonearte», contestó el hombre. «Vengo a recordarte quién eres». Esa frase le cayó como un balde de agua helada. Mateo apretó los puños, respirando agitado. «¿Y qué sabes tú de mí?» El hombre se acercó un poco más sin invadirlo. Lo miró con calma y dijo: «Sé que cuando tenías 8 años llorabas por las noches esperando que tu mamá volviera. Sé que escribías su nombre en la pared con lápiz para que no se borrara. Sé que odias el silencio porque ahí es donde escuchas todo lo que te duele. Sé que no confías en nadie porque todos se fueron cuando más los necesitabas». Mateo se quedó helado. Dio un paso atrás, casi tropezando. «¿Quién te dijo eso?» «Tú me lo mostraste». «¡Cállate!», gritó de pronto furioso. «Tú no sabes nada. No tienes derecho a...» «Tengo el derecho que me diste cuando pediste en silencio que alguien te viera de verdad». Mateo temblaba. No por miedo, sino por algo más profundo, algo que no tenía nombre. «¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?» «Porque ya no quieres seguir huyendo». El joven tragó saliva. Sintió una presión en el pecho que lo obligó a bajar la mirada. Cuando volvió a alzarla, la figura ya no estaba. Otra vez el silencio. Otra vez los fragmentos de la cruz. Pero esta vez su corazón latía distinto. Como si, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se hubiera quebrado, para abrir espacio a otra cosa. Algo que todavía no entendía, pero que ya no podía ignorar. La esquina donde había estado la cruz rota comenzó a convertirse en tema de murmullos bajos y miradas curiosas. No pasó mucho tiempo antes de que alguien dejara una veladora nueva sobre los restos. Luego aparecieron flores frescas y, finalmente, una pequeña cartulina escrita a mano. «Para los que aún creen». Nadie sabía quién la había dejado. En el barrio, las noticias no necesitaban redes sociales para propagarse. Una doña en la tienda decía que su sobrina, que pasaba por ahí todos los días rumbo al trabajo, sentía algo raro cada vez que cruzaba ese pedazo de banqueta. Otro vecino aseguraba que vio una luz tenue desde su ventana la noche anterior. Alguien más decía que soñó con un hombre moreno que lo miraba sin hablar. Mateo escuchaba todo eso mientras hacía fila para comprar tortillas. Su corazón se apretaba con cada comentario. No decía nada, pero su rostro endurecido traicionaba la tormenta interna que ya no podía disimular. La señora del puesto de tamales le preguntó si estaba bien, y él solo asintió sin levantar la vista. «Últimamente andas como oído, chamaco», le dijo don Nacho, el de la miscelánea. «Ya no se te ve con tus compas. Eso es bueno, creo». «Estoy bien, nomás cansado», respondió sin mirar a nadie. Pero no era cansancio. Era un nudo, un fuego contenido. Algo entre la culpa, la confusión y una inquietud que no sabía en qué dirección empujar. Mientras tanto, Tavo notaba el cambio. Estaban en la cancha, tirados en el concreto, cuando soltó el comentario con tono burlón. «¿Qué onda contigo, Mateo? ¿Te picó una víbora religiosa o qué?» «¿Qué chingados dices?», respondió él a la defensiva. «Pues ya no dices nada, ya no haces nada. Nomás andas viendo al cielo como si esperaras una paloma blanca», soltó el chino entre risas. Mateo no respondió. Su silencio no era por miedo, sino porque no sabía cómo explicar lo que ni él entendía. «Mira, si vas a andar con esas mamadas de fe y milagros,
Mejor ni te juntes con nosotros, dijo Tavo levantándose. Aquí estamos para vivir, no para andar llorando por cruces rotas. El ambiente se tensó. Mateo sintió como una parte de él quería gritar, defenderse, decir que no se trataba de religión, sino de algo más profundo. Pero las palabras no salieron. Solo bajó la mirada y se quedó ahí, sintiéndose más solo que nunca, incluso rodeado de sus amigos. Esa noche doña Licha lo vio llegar más temprano de lo normal. Traía los hombros caídos y los ojos rojos, aunque no había llorado. «Te serví sopa», le dijo con suavidad, sin hacer preguntas. «No tengo hambre». «Come aunque sea poquito. Hoy rezaron por ti en la misa». Mateo frunció el ceño. «¿Y eso qué? ¿Crees que una bola de viejitas rezando va a cambiar algo?» «No sé si lo cambie, pero al menos nos recuerda que no estás solo», dijo ella, dejando el plato sobre la mesa y saliendo del comedor sin presionarlo. El silencio se instaló como un invitado incómodo. Mateo se sentó, tomó la cuchara y comió. No por hambre, sino porque algo en esas palabras le tocó una fibra que creía muerta. Al terminar, salió al patio. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas. Escuchó una risa a lo lejos, un perro ladrando y el crujir de una hoja seca bajo su bota. Algo en su interior le decía que lo que había empezado aquella noche no había terminado, que apenas era el principio, y aunque intentaba negarlo, cada vez era más difícil ignorar esa voz interna que lo empujaba a regresar, a ese lugar, a esos ojos, a esa verdad que parecía esperarlo pacientemente. Mateo regresó al callejón en una madrugada silenciosa. El aire era fresco, húmedo, y las calles estaban vacías, apenas iluminadas por la luz amarilla de los faroles viejos. Las paredes cubiertas de grafiti parecían observarlo. Cada paso lo acercaba a esa esquina, donde los restos de la cruz seguían esparcidos, ahora acompañados de más veladoras, flores nuevas y papelitos con peticiones escritas a mano. Se quedó parado frente a los fragmentos, con el corazón golpeando fuerte. No sabía si lo que buscaba aparecería de nuevo, pero ya no podía evitar regresar. Parte de él lo deseaba, parte lo temía. «Volviste», dijo una voz serena detrás de él. Mateo se giró despacio. Ahí estaba, el mismo hombre, mismo rostro tranquilo, ojos oscuros que no brillaban, pero lo atravesaban como fuego lento. «No me lo creo», murmuró Mateo. «No sé si eres un sueño, un truco o una maldita alucinación». «¿Importa?» «Claro que importa», respondió con rabia contenida. «Si eres real, ¿qué haces aquí? ¿Por qué a mí?» «¿Qué carajos quieres?» El hombre caminó lentamente hacia él sin amenazar, sin imponerse. Se detuvo a 1 metro de distancia. «No vine a exigirte nada. Vine a recordarte lo que olvidaste». Mateo soltó una carcajada seca, sarcástica. «¿Y qué olvidé, según tú?» «Olvidaste que tienes un propósito, que no naciste para destruirte, que eres más que tu rabia, más que tu dolor». Mateo apretó los dientes. Le ardían los ojos. Sentía que si hablaba se rompería. «¿Y tú quién eres?», preguntó más bajo. El hombre no respondió. Solo lo miró con compasión. No esa compasión lástima, sino una que reconocía la herida sin despreciarla. «¿Eres Jesús?» Un leve silencio. «Soy el que estuvo contigo cuando llorabas solo en tu cuarto, el que escuchó tus gritos aunque nadie más los oyera. Soy el que nunca se fue». Mateo dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. Quería gritarle, maldecirlo, empujarlo, pero algo más fuerte lo anclaba al suelo. «¿Y dónde estabas cuando ella se fue? ¿Dónde estabas cuando mi jefe se largó sin decirme nada? ¿Dónde estabas cuando doña Licha se partía el lomo por mí y yo nomás me llenaba de odio? Estaba contigo, en cada lágrima, en cada noche sin sueño. Pero tú cerraste los ojos, Mateo, y yo nunca obligo a nadie a verme». El joven cayó de rodillas. No podía sostenerse. No era debilidad, era agotamiento. Era el peso de años acumulados cayendo de golpe. «Estoy roto», murmuró. «No sé cómo vivir sin odio. Es lo único que me queda.
No estás roto, solo herido, y puedo ayudarte a sanar, pero necesito que tomes una decisión. ¿Cuál? Levanta la cruz. Mateo levantó la vista confundido. ¿Qué? Ve por los pedazos. Júntalos. No será fácil ni rápido, pero estaré contigo, en cada paso. El joven miró los restos en el suelo, destrozados, sucios, olvidados, como él mismo. Sus manos temblaban. No entendía del todo lo que le pedía, pero algo dentro le susurraba que esa acción valía más que 1000 sermones. ¿Y si fallo? No estás solo. Mateo cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima le corrió por la mejilla sin rabia, sin vergüenza. Al abrir los ojos, el hombre ya no estaba. Solo quedaban los fragmentos, el aire quieto y una pregunta retumbando en su pecho. ¿Y si sí podía empezar de nuevo? Por ahora no tenía todas las respuestas, pero tenía algo que no recordaba haber sentido desde niño, una pequeña chispa de fe. La tarde caía pesada sobre el barrio. El sol apenas se filtraba entre nubes grises y cables eléctricos enredados como serpientes. Mateo caminaba sin rumbo por la calle, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ruido. Su cuerpo seguía tenso desde la madrugada anterior. Había regresado a casa como en trance, sin saber qué pensar ni qué hacer. Al día siguiente, Tavo lo buscó con su típica sonrisa torcida y una nueva idea en la cabeza. «Hoy sí se va a poner bueno», dijo dándole una palmada en la espalda. «Mira, hay una viejita que siempre pasa sola por la calle de atrás con su bolso abierto. Le sacamos el cel, la cartera y corremos, así de fácil». Mateo lo miró en silencio. «¿Qué traes ahora, ¿Vas a decir que no?», preguntó Tavo burlón. El chino, a un lado, evitaba la mirada. Jugaba con una moneda en la mano, sin hablar. «No sé, güey», respondió Mateo bajando la voz. «Ya no me late eso». Tavo se rió fuerte como si le hubieran contado un mal chiste. «¿Qué? ¿Ahora eres monaguillo o qué? ¿O ya te lavaron el coco en la iglesia esa de tu abuela?» Mateo tragó saliva. Sentía cómo la rabia le subía por el pecho, pero no era hacia Tavo. Era hacia sí mismo, por tantos años callado, permitiendo, siguiendo. «No más digo que ya estuvo. Ya no quiero andar con esas mamadas». «¿Desde cuándo te da miedo?», soltó Tavo acercándose con tono retador. «No es miedo, cabrón. Es que ya no quiero joder gente que no tiene culpa». El chino por fin levantó la mirada, sorprendido. Era raro ver a Mateo hablar así, raro y desconcertante. Tavo negó con la cabeza, dando un paso atrás. «Te estás volviendo un pinche raro, ¿sabes? Antes eras chido, eras calle. Ahora nomás andas como oído, ya ni pareces tú». Mateo respiró profundo. «Tal vez eso sea lo que necesito». «Entonces vete a la mierda, güey», espetó Tavo dándole un empujón antes de alejarse. El chino dudó un segundo, miró a Mateo, luego a Tavo que ya se iba, luego de nuevo a Mateo. «¿Qué te pasó, neta?» «No sé», respondió él con honestidad, «pero creo que por fin estoy empezando a sentir algo que no es vacío». El chino se quedó callado. Luego se fue tras Tavo, sin decir más. Mateo se quedó solo en la banqueta, viendo cómo el viento levantaba bolsas y hojas secas. Sintió un hueco en el pecho, pero también una extraña paz. Era como si acabara de romper una cadena invisible que lo había atado por años. Le dolía, pero también lo liberaba. Esa noche volvió a casa antes de lo habitual. Doña Licha estaba en la cocina, pelando papas con sus manos arrugadas y firmes. «¿Todo bien?», preguntó ella sin voltear. «Sí, solo que me peleé con Tavo». «¿Y por qué?» «Porque ya no quiero hacer las cosas que hacíamos. Ya no me siento bien con eso». Ella dejó el cuchillo y lo miró con calma. No dijo nada. Solo asintió. «Entonces estás empezando a escucharte, mijo». Mateo bajó la cabeza. Se sentía drenado, como si hubiera corrido kilómetros sin moverse. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se odiaba por dentro. No sabía qué venía después, pero había cruzado una línea, una que no pensaba regresar a pisar. Antes de dormir, salió al patio y miró al cielo. No pidió nada.
No rezó, solo dejó que el silencio lo envolviera, y en medio de ese silencio sintió una certeza humilde. Estaba cambiando. Aunque doliera, aunque no supiera hacia dónde, estaba cambiando. El día amaneció gris, con una brisa ligera que barría las calles, como si intentara limpiar el polvo de los días anteriores. Mateo despertó sintiéndose extraño, como si hubiera soñado algo que no podía recordar del todo. Su cuerpo estaba pesado, pero su mente pedía moverse. Algo dentro de él lo empujaba a buscar, a entender. Después de desayunar en silencio, salió sin decir a dónde iba. Caminó por las calles con paso firme, como si sus pies supieran el camino que su corazón aún dudaba recorrer. Al llegar frente a la parroquia del barrio, se detuvo. Era una iglesia modesta, de paredes blancas cuarteadas, y una cruz de hierro oxidado en lo alto. No había misa, solo unas cuantas personas rezando en silencio dentro. Entró despacio, como si pidiera permiso al aire mismo. El eco de sus pasos lo acompañó hasta que se sentó en una de las bancas traseras. No rezó, no se hincó, solo observó. El altar sencillo, las flores marchitas, el Cristo colgado con expresión serena. Todo le parecía distante, pero al mismo tiempo familiar, como un recuerdo de infancia que duele porque ya no está. ¿Buscas algo?, preguntó una voz cercana. Mateo giró. Era el padre Joaquín, hombre de rostro moreno, arrugas profundas y ojos sabios. No imponía respeto, lo inspiraba. Vestía ropa sencilla, con una camisa azul claro y un crucifijo de madera en el pecho. No sé si buscarse a la palabra, respondió Mateo. Solo no podía quedarme en casa. A veces el alma necesita salir antes que el cuerpo sepa a dónde va, dijo el padre, sentándose a su lado sin invadir. ¿Usted cree en apariciones? ¿Qué tipo? No vírgenes en tortillas ni sombras en ventanas. Hablo de alguien que aparece y te dice cosas que nadie más sabe. El padre guardó silencio unos segundos. He escuchado muchas historias, Mateo. Algunas suenan locas, otras tan reales que duelen. Pero lo que importa no es si fueron ciertas, sino lo que hacen en el corazón de quien las vive. Mateo bajó la mirada. Jugaba con sus manos, nervioso. Vi a alguien, 2 veces. No sé si fue real. No dijo su nombre, pero yo siento que lo conozco. ¿Qué te dijo? Que estaba conmigo desde siempre, que no estoy roto, que levante la cruz. El padre lo miró con profundidad, sin emitir juicio. ¿Y tú qué sentiste? Rabia, miedo, pero también algo raro, como si por fin alguien me viera de verdad. Entonces eso es más real que muchas cosas, dijo el padre. A veces Dios se aparece donde menos lo esperamos, no para dar respuestas, sino para hacernos las preguntas correctas. Mateo suspiró. El pecho le pesaba menos. No sé qué hacer ahora. No quiero volver a lo de antes, pero tampoco sé cómo seguir. Empieza con lo pequeño. Escucha, mira, ayuda. No necesitas entender todo para dar el primer paso. El joven asintió lentamente. Las palabras del padre no eran mágicas, pero algo en su tono, en su serenidad, lo hacía sentir menos solo. Antes de irse, Mateo se quedó un rato más en silencio. No rezó, pero cerró los ojos. Escuchó el sonido lejano de una campana, el susurro de una vela encendida, el crujir de la madera bajo sus pies. No hubo voces ni visiones, solo un suspiro profundo que salió desde lo más hondo de su pecho. Al salir del templo, el sol rompía entre las nubes. Y aunque su vida seguía siendo un mar de preguntas, ahora tenía algo más que dudas. Tenía el inicio de una búsqueda, una que, sin saberlo, ya había comenzado. Esa misma tarde, Mateo regresó a la esquina donde todo había comenzado. El aire olía a tierra mojada. Una llovizna breve había caído momentos antes, y las hojas pegadas al suelo crujían bajo sus pasos. Se detuvo frente a los restos de la cruz. No sabía por qué había vuelto, pero en el fondo lo sentía inevitable. Miró los pedazos rotos. Algunos estaban cubiertos de tierra, otros partidos por la mitad.
Se agachó lentamente y comenzó a recogerlos uno por uno, limpiándolos con la manga de su sudadera. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por el peso simbólico de lo que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada movimiento suyo tenía sentido. No había nadie alrededor, pero no se sentía solo. No escuchaba voces ni veía sombras. Solo tenía una certeza muda dentro de sí. Esto era lo correcto. Separó los pedazos sobre el suelo, tratando de imaginar cómo volverían a encajar. El trabajo sería lento, torpe, imperfecto, pero no importaba. «No necesitas perfección», dijo una voz conocida. Mateo se giró. Ahí estaba de nuevo, el mismo rostro sereno, el mismo andar tranquilo. La figura se detuvo a su lado, sin tocar nada. «Solo necesitas voluntad», añadió Jesús. Mateo bajó la mirada. «No sé si pueda hacerlo bien. Tú solo empieza, lo demás vendrá. ¿Y qué hago con todo lo que rompí? No solo esta cruz. He roto muchas cosas en mi vida. Empieza por una sola. El resto vendrá si tienes el valor de continuar». Mateo respiró hondo. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego volvió a arrodillarse. La figura permaneció de pie, observando, como quien cuida una semilla plantada con esperanza. Mateo juntó dos fragmentos, intentando que encajaran. No tenía pegamento, ni clavos, ni herramienta alguna, pero tenía sus manos. Y fe, aunque apenas naciente. «Esto va a tardar», murmuró. «No tienes prisa. Lo importante es que ya no estás huyendo». El joven asintió sin mirar. El sonido del tráfico lejano, el canto de un pájaro en un cable eléctrico y el roce de sus dedos con el concreto viejo llenaron el momento de una extraña paz. Poco a poco, el esqueleto de la cruz comenzó a tomar forma sobre el suelo. No era sólida ni erguida, pero estaba ahí. Rota, sí, pero reunida, como él. Antes de irse, colocó una veladora nueva a un costado. La había traído en su mochila, sin saber por qué. Ahora entendía. «Gracias», dijo, sin mirar a la figura. «Nos volveremos a ver», respondió Jesús antes de desvanecerse suavemente. Mateo no reaccionó, solo cerró los ojos por un momento. Sentía una calma distinta, una que no conocía desde que era niño. No era la calma de quien lo tiene todo resuelto, sino la de quien por fin dejó de pelear con su propia alma. Esa noche, ya en casa, doña Licha notó que algo había cambiado. Mateo comió en silencio, pero con apetito. Después se ofreció a lavar los platos, y cuando terminó, se quedó sentado en la mesa, sin el celular, sin música. «Todo bien, mijo. Hoy recogí los pedazos», dijo él casi en susurro. Ella no preguntó más. Solo lo miró con una ternura que dolía de tan profunda. Luego se levantó, le acarició el cabello como cuando era niño y se fue a su cuarto. Mateo salió al patio, miró las estrellas y sin planearlo, sin saber cómo se hacía, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Si estás ahí, no me sueltes». Fue la primera oración que hizo en años, sin forma, sin fórmula, pero completamente suya, y en ese instante el aire nocturno pareció más tibio, más vivo, como si algo o alguien hubiera escuchado. El calor de la tarde pegaba fuerte, el concreto ardía bajo los pies y el cielo parecía no tener fin. Mateo caminaba rumbo a casa con la mochila al hombro, los audífonos colgando y la mente en otro lugar. Su mirada ya no se arrastraba por el suelo como antes. Ahora buscaba rostros, detalles, señales. Algo había cambiado, y aunque no supiera explicarlo, lo sentía en los pasos. Al doblar la esquina de la calle de los talleres mecánicos, lo vio. Tavo recargado contra una moto, con la misma gorra sucia de siempre y la sonrisa torcida. A su lado, otro chavo que Mateo no conocía, alto, flaco, mirada pesada. «Mira nomás al profeta», gritó Tavo alzando la voz con burla. «¿Ya andas vendiendo Biblias o qué, güey?» Mateo se detuvo, suspiró y respondió con calma: «Nomás paso por aquí, tranquilo». «Tranquilo», repitió Tavo acercándose. «Oye, profeta,
Ya sé que andas en tu pedo de cruz y apariciones, pero te traigo algo interesante. Rápido y fácil. Mateo lo miró desconfiado. ¿Qué es? Tavo sacó un fajo de billetes del bolsillo de su pantalón. Hay un vato que deja la camioneta afuera de su casa todas las noches. Llave en la guantera. Solo hay que moverla al taller y dejarla ahí. Nos dan 3,000 a cada uno. No hay cámaras, no hay pedo, ¿qué dices? El otro chavo lo miraba fijo, en silencio. Mateo sintió una presión en el pecho. La oferta era tentadora. 3,000 pesos. Nunca había visto tanto junto. Podría ayudar en la casa, comprarse ropa, incluso arreglar algo de la escuela. 3,000. Fácil, rápido. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. Nada va a salir mal, güey, confía. Además, tú y yo ya hemos hecho cosas peores. ¿Qué te haces? Mateo bajó la mirada. Su respiración se aceleró. Los pensamientos lo golpeaban como piedras. La cuenta del gas, los zapatos rotos, la comida que a veces escaseaba, las ganas de salir del hoyo. Era tan fácil caer otra vez. Pero algo dentro de él, más profundo, más fuerte, se aferraba como una mano invisible que lo sujetaba desde adentro. «No», dijo finalmente. Tavo frunció el ceño. «¿Qué?» «Dije que no. Ya no soy ese güey». El otro chavo soltó una risa burlona. «Mira nomás, el Mesías se cree mejor que nosotros». Tavo se acercó más, cara a cara. «¿Crees que eres especial ahora? ¿Crees que alguien como tú puede cambiar de verdad?» «No lo sé», respondió Mateo firme, «pero quiero intentarlo». Tavo lo empujó con fuerza, pero Mateo no reaccionó. No levantó las manos, no insultó, solo lo miró, con una mezcla de dolor y decisión. «Ya no somos los mismos», agregó. «Pues quédate con tu fe de feria», escupió Tavo dando media vuelta. «Pero no vengas llorando cuando te des cuenta que el mundo no perdona a los pendejos». El otro chavo lo siguió sin mirar atrás. Mateo se quedó solo en la acera. Sentía el pulso acelerado, las piernas temblorosas. No por miedo, sino por lo cerca que estuvo de caer otra vez. Lo que antes era rutina, ahora se sentía como una traición. Al llegar a casa, doña Licha lo vio entrar y notó la tensión en sus hombros. «¿Pasó algo, mijo?» Mateo negó con la cabeza. «Casi, pero no». Ella no entendió, pero sonrió igual. Eso ya es ganancia. Esa noche, Mateo se acostó mirando el techo. No tuvo visiones, no hubo voces, solo una pregunta constante, repitiéndose en su mente como un eco suave. ¿Qué tanto vale tu alma? Y por primera vez supo la respuesta. La madrugada llegó con un aire distinto. El cielo despejado dejaba ver cada estrella, como si el universo entero respirara con calma. Mateo despertó sin razón aparente. Miró el reloj. 3:17 a.m. No había ruidos, ni ladridos, ni coches, solo silencio. Se levantó en automático, como guiado por algo que no entendía. Se puso la sudadera, guardó una linterna en el bolsillo y salió de casa sin hacer ruido. Las calles parecían dormidas. Cada paso crujía sobre el pavimento, como si el mundo entero escuchara su andar. Cuando llegó a la esquina de la cruz, se detuvo. Ahí seguía reconstruida a medias, incompleta, frágil, pero presente. Frente a ella un resplandor tenue comenzó a formarse, como si el aire se volviera luz, y entonces lo vio. La figura. Jesús. Pero esta vez era diferente. Su rostro estaba más claro. No era una imagen de estampita ni una versión perfecta. Era humano, profundamente humano. Con ojeras, manos con heridas y una expresión que mezclaba cansancio con una paz inmensa. Sus ojos no brillaban como el sol, pero tenían un peso que lo obligaba a bajar la mirada. Mateo no dijo nada, solo cayó de rodillas, como si el cuerpo recordara algo que la mente aún no entendía. Jesús se acercó. No habló al principio, solo lo observó, con una compasión tan densa que dolía. «¿Por qué yo?», susurró Mateo con la voz quebrada. «Hay muchos mejores, más buenos, más dignos». Jesús se sentó frente a él al nivel del suelo. «No vine por los perfectos, vine por los que están rotos, por los que se creen indignos, por los que creen que ya no hay regreso».
Mateo empezó a llorar, no de tristeza, de agotamiento, de vergüenza, de una culpa que llevaba años tragándose sin digerir. No sé cómo perdonarme. No necesitas entender el perdón, solo acéptalo. Está aquí, ahora. No me siento listo. Nadie lo está. Pero aún así, yo vine. Un silencio profundo los envolvió. Las luces de la calle parpadeaban a lo lejos, como si el tiempo se hubiera suspendido solo para ese momento. Jesús extendió la mano y la colocó sobre el pecho de Mateo. Todo lo que has vivido, incluso el dolor, puede convertirse en algo bueno si lo entregas. Mateo sintió una oleada cálida, intensa, que le atravesó el cuerpo. No fue mágica. Fue como si algo que llevaba cargando por años se soltara, como si su alma, por fin, respirara. «No quiero volver atrás», dijo entre sollozos. «Entonces no lo hagas. Da el siguiente paso». Mateo alzó la mirada. Por un segundo vio a Jesús sonreír, una sonrisa cansada, real, como la de alguien que conoce el dolor pero también la esperanza. Y en un parpadeo, ya no estaba. El joven quedó solo frente a la cruz, pero no se sintió solo. Se quedó ahí, de rodillas, con los ojos húmedos, el corazón latiendo con fuerza. Sentía un vacío que no era ausencia, sino espacio. Espacio para lo nuevo, para lo que vendría. Al volver a casa, el cielo comenzaba a clarear. El canto de los primeros pájaros rompía el silencio con suavidad. Entró sin hacer ruido, se quitó los zapatos y se acostó. Pero no durmió. Solo cerró los ojos y repitió en su mente una y otra vez: «Estoy aquí, y ya no quiero huir». Por primera vez, esas palabras no le dolieron, le dieron paz, porque ahora sabía a quién pertenecía, porque ahora entendía que nunca estuvo solo, y porque por fin, después de tantos años, empezaba a creer. La mañana llegó con una luz suave, tibia, como si el cielo supiera que algo nuevo estaba comenzando. Mateo despertó sin sobresaltos, sin peso en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo no sentía urgencia de huir de sí mismo. Se quedó acostado unos minutos, mirando el techo, dejando que esa paz se asentara dentro. Después del desayuno, buscó a doña Licha. La encontró en el patio, regando sus plantas con una delicadeza casi ritual. «Abuela», dijo con la voz firme pero temblorosa, «necesito hablar contigo». Ella lo miró con serenidad, como si ya supiera. «Te escucho, mijo». Mateo tragó saliva, bajó la vista y habló sin adornos. «Perdón, por tantas cosas, por gritarte, por ignorarte, por no valorar todo lo que has hecho por mí, por pensar que estaba solo cuando tú siempre estuviste». Doña Licha dejó la manguera y se acercó. Le tomó las manos con fuerza. «Yo también he cometido errores, pero nunca dejé de amarte, nunca, y siempre recé por este momento. No para que fueras perfecto, sino para que volvieras a sentir». Mateo la abrazó, no con culpa, sino con gratitud. Lloró en silencio sobre su hombro, mientras ella le acariciaba la espalda con paciencia infinita. «Ya estás empezando, mijo. No te detengas», susurró. Más tarde caminó hasta la parroquia. Encontró al padre Joaquín organizando unas cajas en el salón comunitario. Al verlo, el sacerdote sonrió como si lo hubiera estado esperando. «Mateo, ¿todo bien?» «Mejor que antes», respondió. «Quiero hablar contigo». «Bien, ya sin vueltas». El padre lo invitó a sentarse. No lo llevó al confesionario. Solo se sentaron en una banca del atrio, bajo la sombra de un árbol. La otra noche lo vi, más claro que nunca. Me habló, me miró como nadie lo ha hecho. Me dijo que no estoy roto, que puedo sanar, que no estoy solo. Joaquín lo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra de Mateo salía con una mezcla de asombro y certeza. «¿Tú crees que fue real?», preguntó el joven. «Lo real no siempre se puede tocar, pero sí se puede transformar, y tú estás cambiando, Mateo. Eso es lo más real que hay». «Quiero ayudar», dijo de pronto. «No sé en qué ni cómo, pero quiero estar aquí. Quiero hacer algo bueno con esto que siento». «Entonces empieza aquí.
con nosotros, con los que también están rotos y quieren levantarse. Hay mucho que hacer, y tú puedes ser parte de eso. Mateo asintió. No era un plan, ni un compromiso formal. Era una decisión desde lo más hondo. Durante la semana, comenzó a ayudar en la parroquia. Repartía despensas, acomodaba sillas, escuchaba a quienes querían hablar. Descubrió que muchos llevaban heridas tan profundas como las suyas, aunque las ocultaran tras risas o silencios. Un día, una niña le entregó un dibujo con una cruz. Él le preguntó por qué lo hizo y ella respondió: «Porque alguien me dijo que tú la arreglaste, y que eso ayudó a que otros también se sintieran mejor». Mateo no supo qué decir. Solo sonrió y guardó el dibujo en su mochila, como si fuera un tesoro. Cada noche, al llegar a casa, le contaba a doña Licha lo que había hecho, no con orgullo, sino con alegría sincera. Ella lo escuchaba con atención, a veces en silencio, a veces llorando bajito. Sabía que su nieto ya no era el mismo, y aunque Mateo aún no tenía todas las respuestas, ya no le hacían falta. Porque ahora tenía un camino, una dirección, y sobre todo una certeza nueva. Su vida por fin comenzaba a tener sentido. La noticia llegó como un susurro entre las calles. Tavo había sido detenido. Lo habían agarrado con otros dos, intentando robar una camioneta en plena madrugada. Un vecino llamó a la policía y no les dio tiempo de correr. Lo subieron a la patrulla esposado, gritando y maldiciendo. Algunos en el barrio lo celebraron, otros solo movieron la cabeza, resignados. Mateo, al enterarse, sintió un golpe seco en el pecho. No era sorpresa, era dolor. «Pudo ser yo», le dijo a doña Licha esa noche mientras lavaban los trastes. «Pero no fuiste, y eso marca la diferencia». Mateo guardó silencio. No sabía si sentirse culpable por no haber hecho más o agradecido por haber elegido otro camino. La culpa y la gratitud se mezclaban como agua sucia que aún no se aclara del todo. Un par de días después, mientras barría el patio de la parroquia, el chino apareció. «¿Tienes un minuto?», preguntó, rascándose la nuca con incomodidad. Mateo lo miró. Estaba más flaco, con ojeras profundas y una expresión que no había visto antes: vulnerabilidad. «Claro», respondió, dejando la escoba a un lado. «No sé cómo empezar», dijo el chino bajando la voz. «Fui a ver a Tavo. Está mal, está furioso. Dice que tú lo traicionaste, que cambiaste justo cuando más lo necesitaba. Yo también estuve al borde, chino, pero él no quiso ver lo que yo vi». «¿Y qué fue lo que viste?». Mateo respiró hondo, miró al cielo unos segundos. Alguien, que me mostró que sí hay otro camino, que no estamos solos, que aunque estemos jodidos, todavía podemos levantarnos». El chino asintió, pero su mirada se mantuvo baja. «No sé si yo pueda cambiar. Tengo un chingo de cosas encima. No soy como tú. Yo tampoco era así, ¿te acuerdas? Yo era igual o peor. Pero todo empezó cuando dije, ya basta». «¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste a rezar?», preguntó con tono entre sarcástico y curioso. «No», dijo Mateo, sonriendo apenas. «Primero lloré, luego recogí los pedazos». El silencio entre ellos se hizo denso. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el golpeteo de una gotera cercana. «¿Puedes llevarme a ese lugar?», preguntó el chino. «¿Dónde estaba la cruz?». «Claro que sí, vamos». Caminaron en silencio. Al llegar, Mateo se agachó y limpió unas hojas que el viento había acumulado. La cruz seguía allí, mal remendada pero firme. Al verla, el chino tragó saliva. «Nunca pensé que algo así me fuera a mover». «Yo tampoco, pero aquí estoy». «¿Crees que todavía hay esperanza para gente como nosotros?». «Si no la hubiera, yo estaría tras las rejas con Tavo». El chino se sentó en la banqueta, cabizbajo. «No sé rezar, güey. No hace falta. Solo cierra los ojos y habla con la verdad». Mateo se sentó a su lado. Ninguno dijo nada más. Solo permanecieron ahí, bajo el sol suave de la tarde, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El chino no lloró, no se quebró, pero cuando abrió los ojos, algo en su rostro había cambiado. «Gracias, cabrón», dijo, «por no olvidarte de mí».
Nadie me olvidó a mí. Solo estoy regresando lo que recibí. Volvieron juntos a la parroquia, y aunque el chino no pidió quedarse, tampoco se fue de inmediato. Mateo le ofreció agua y se la tomó toda, como si fuera la primera vez que sentía sed de algo más que calle y rabia. Esa noche, Mateo anotó en un cuaderno: un amigo volvió. Y quizá hoy también empezó a recoger sus pedazos. Y al cerrar los ojos, supo que algo grande se estaba tejiendo, hilo por hilo, desde el dolor. Desde que empezó a ayudar en la parroquia, los días de Mateo tomaron un ritmo diferente. Ya no despertaba con la sensación de que todo era inútil. Ahora, aunque el mundo siguiera igual de desordenado, él se sentía parte de algo más grande. Algo que no podía nombrar del todo, pero que lo mantenía en pie. Esa mañana llegó temprano al comedor comunitario. El sol apenas rozaba los tejados cuando abrió la puerta de metal oxidada y saludó a doña Mari, encargada de la cocina. «Llegaste puntual, chamaco», dijo ella con una sonrisa. «Hoy toca arroz con lentejas, y tenemos que pelar como 5 kilos de zanahoria». «Ya me lo eché», respondió Mateo, mostrando las manos manchadas de naranja. «Eso es lo que me gusta, mano dispuesta y corazón humilde». Mientras lavaba platos y organizaba cubiertos, Mateo escuchaba las historias que contaban los que llegaban a comer. Algunos eran ancianos sin familia, otros jóvenes como él, perdidos por las calles. Había un hombre que hablaba solo, otro que cantaba canciones viejas entre bocado y bocado. Todos llevaban algo roto por dentro, pero al menos ahí podían sentarse, comer y ser vistos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó un niño de unos 8 años, con la cara sucia y una camiseta rota. «Mateo, ¿y tú?». «Elías, ¿tú también vives en la calle?». «No, pero estuve cerca. ¿Vienes solo?». «Mi mamá anda buscando trabajo. Me dijo que viniera a comer aquí mientras». «Quédate lo que necesites», dijo Mateo, sirviéndole un plato hondo y lleno. «Y si quieres repetir, nomás avísame». Elías sonrió y se sentó en silencio. Comió con ganas, como si cada bocado fuera un regalo. Mateo lo observó desde lejos, recordando cuando él mismo pasaba hambre, aunque tuviera techo. Hambre de sentido, de consuelo, de alguien que lo mirara sin juicio. Más tarde, mientras recogían las mesas, llegó un grupo de adolescentes con uniforme escolar. Venían a hacer servicio social. Entre ellos, una muchacha de mirada directa se le acercó. «¿Tú eres el que estaba en broncas con la policía?», preguntó sin rodeos. «Fui. Ya no». «Eso dicen muchos». «Yo no vine a convencer a nadie», respondió Mateo con calma. «Solo vine a servir». Ella lo miró unos segundos y luego sonrió apenas. «Entonces sí cambiaron cosas por aquí», dijo, señalando su pecho con el dedo. «Poquito a poquito». Al final del día, Mateo se sentó en las escaleras del templo, con la camisa sudada y el cuerpo cansado, pero el alma liviana. Sacó una libreta donde había empezado a escribir frases sueltas, pensamientos, pedazos de oración. Escribió: «A veces, el que menos tiene es el que más agradece. Hoy un niño me enseñó eso sin decirlo. Dios está en los pequeños gestos». Cuando llegó a casa, doña Licha le tenía guardado un plato de sopa. Él se sentó a comer, sin decir mucho, pero su mirada lo decía todo. Ella lo sabía, lo sentía. «Hoy diste, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí, y también recibí». Así funciona el verdadero servicio. Esa noche, antes de dormir, Mateo sacó una de las veladoras que quedaban en la alacena. Fue al patio, la encendió y la puso sobre un ladrillo. «Esto no es para pedir, es para agradecer», murmuró. Y mientras la flama bailaba con el viento, entendió que había comenzado a construir algo con lo que otros podían apoyarse. No era un salvador, no era un santo, pero era alguien dispuesto. Y eso, en un mundo tan roto, ya era un milagro. El aire estaba frío esa noche, y el barrio parecía contener la respiración. Mateo caminaba solo hacia la esquina de la cruz, cada paso resonando en el pavimento húmedo. Las veladoras parpadeaban suavemente con el viento,
proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El joven sentía un hormigueo en el pecho, una mezcla de expectativa y temor. Sabía que algo iba a suceder, pero no podía adivinar qué. Cuando llegó, se detuvo frente a la cruz. Estaba completa, reconstruida con veladoras nuevas y flores frescas. Cada fragmento parecía brillar con luz propia. Mateo respiró profundo, sintiendo cómo todo el esfuerzo de semanas lo había transformado. Sin darse cuenta, había comenzado a curarse y, a su alrededor, el barrio parecía reconocer ese cambio silencioso. «Has regresado», dijo la voz, calmada y profunda. Mateo alzó la mirada. La figura estaba allí, exactamente como la había visto antes, pero esta vez con una claridad que lo dejó sin palabras. Jesús lo miraba con ojos llenos de ternura y compasión. No había reproches ni imposiciones, solo aceptación y paciencia infinita. «No tengo palabras», murmuró Mateo temblando. «No sé cómo agradecer». «No es necesario», respondió la figura. «Solo observa, siente, aprende». Mateo se arrodilló, sintiendo un peso desaparecer de su espalda. Todo el dolor reprimido, la culpa, la rabia acumulada durante años, se desvanecieron lentamente. La presencia no era algo externo, era interna, y sin embargo se manifestaba con tal fuerza que el joven no podía ignorarla. «¿Todo esto es real?», preguntó con voz apenas audible. «Tan real como tu deseo de cambiar». «Lo que ves afuera es reflejo de lo que llevas dentro», dijo Jesús acercándose ligeramente, pero sin tocar. «Cada acto de fe, cada gesto de humildad, cada decisión por el bien, ha formado esto». Mateo cerró los ojos, dejando que las palabras calaran. Recordó todas las veces que había fallado, cada error, cada caída. Pero también recordó los días ayudando en la parroquia, los rostros de los niños, las miradas agradecidas de quienes comían en el comedor comunitario. Sintió que, finalmente, su vida tenía sentido. «¿Siempre vas a estar conmigo?», preguntó, con un hilo de esperanza. «No necesito estar delante de ti para acompañarte. Estoy en cada acto de bondad, en cada decisión de amor, en cada instante que elijas levantarte a pesar del dolor». Mateo abrió los ojos. La figura sonrió suavemente y en un parpadeo desapareció. No había luces, ni niebla, ni magia evidente. Solo quedaba la cruz, completa y firme, y un silencio lleno de significado. El joven permaneció allí varios minutos. Respiraba profundo, sintiendo cómo la paz se asentaba en su pecho. Por primera vez, no buscaba respuestas externas ni señales. Todo estaba dentro de él. La experiencia lo había transformado y ya no necesitaba pruebas adicionales. Al volver a casa, doña Licha lo esperaba. Sus manos tenían surcos de años, pero sus ojos brillaban con orgullo. No necesitó preguntar nada. Mateo simplemente la abrazó largo y fuerte. Ella lo sostuvo sin palabras, entendiendo que algo profundo había cambiado. «Hoy hiciste mucho más que recoger pedazos de una cruz», dijo ella finalmente. «Recogiste tu vida». «Sí», susurró Mateo, dejando que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. «Y no quiero volver atrás». Esa noche, antes de dormir, se quedó mirando la ventana abierta. La luna iluminaba suavemente la habitación, y en su mente resonaba un pensamiento constante. Cada elección podía reconstruir lo roto, cada acto de bondad era un milagro. Ya no estaba solo, nunca lo estuvo. Mateo cerró los ojos y sonrió. Su corazón latía tranquilo, pleno. Sabía que el camino seguiría, pero ahora tenía la certeza de que podía recorrerlo. La cruz seguía en pie, recordándole que incluso lo roto podía volverse fuerte, que cada fragmento, aunque golpeado y desgastado, podía unirse para formar algo más grande. Los meses pasaron, y el barrio de la Esperanza seguía su ritmo habitual, entre calles polvorientas, risas de niños y el sonido lejano del tren que cruzaba la ciudad. Pero algo había cambiado.
La esquina de la cruz ya no era solo un recuerdo de destrucción, sino un símbolo de redención. Mateo la visitaba todos los días, asegurándose de que permaneciera firme, velando por su comunidad de la misma manera que había aprendido a cuidarse a sí mismo. Mateo había crecido. Ya no era el joven rebelde que rompía cruces por diversión. Su rostro mostraba madurez, pero también una suavidad que antes le era desconocida. Sus ojos reflejaban comprensión y paz. Cada paso que daba en las calles del barrio llevaba consigo la intención de ayudar y escuchar, de transformar lo que podía en algo positivo. Los niños del vecindario empezaron a acercarse a él. Querían aprender a jugar, a pintar, a escuchar historias de alguien que los comprendiera. Mateo los recibía con paciencia y ternura. Cada risa que surgía de aquellos pequeños gestos le recordaba lo lejos que había llegado desde aquella primera piedra lanzada contra la cruz. Una tarde, mientras ayudaba a Elías a armar un pequeño altar de flores y veladoras, Mateo sintió que alguien lo observaba desde la calle. No era miedo ni curiosidad vacía, sino un reconocimiento silencioso de su propia transformación. Miró hacia arriba y recordó todas las noches de lucha interna, cada decisión de decir no a la violencia y al desorden, cada momento en que eligió levantarse en lugar de hundirse en la rabia. Doña Licha seguía siendo su guía silenciosa. Aunque los años pesaban sobre ella, su presencia era constante y su amor incondicional. Cada palabra que compartía con él, cada gesto, reforzaba la fuerza que Mateo había encontrado en sí mismo. Ahora comprendía que su abuela no solo había rezado por él, sino que había sembrado semillas que finalmente florecieron. Mateo también había aprendido de los demás, del padre Joaquín, que le enseñó a escuchar más que a hablar, de los amigos que regresaron, como el chino, que empezaba a buscar caminos mejores, incluso de Tabo, cuya ausencia en la calle reforzaba la importancia de elegir conscientemente. Cada encuentro, cada decisión, lo había formado y fortalecido. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un referente del barrio, no con autoridad ni imposición, sino con ejemplo. Su vida reflejaba la posibilidad de cambiar, de reconstruir lo que parecía perdido. La cruz, siempre visible en la esquina, era testigo y recordatorio de esa transformación. Gente que lo conocía de antes, que solo veía rebeldía y caos, ahora se acercaba buscando consejo, apoyo o simplemente compañía. Cada día, al final de sus labores, Mateo regresaba a la cruz, encendía una veladora y se quedaba un momento en silencio. Recordaba la primera aparición, la primera piedra lanzada, el miedo, la duda y finalmente la fe que comenzó a nacer en su interior. La cruz no solo simbolizaba su pasado roto, sino también la esperanza que podía surgir de él. Al mirar al horizonte, comprendió que la vida no se trataba de perfección, sino de persistencia, de actos pequeños que suman y de decisiones que pueden cambiar destinos. La paz que sentía no era ausencia de problemas, sino la certeza de que podía enfrentarlos, acompañado y fortalecido. Mateo cerró los ojos un instante, respirando profundo. Sintió gratitud por todo lo vivido, por cada persona que contribuyó a su crecimiento, por cada error que lo enseñó y cada gesto de bondad que le devolvió la fe. Si esta historia te conmovió y quieres seguir viendo relatos inspiradores de transformación y esperanza, suscríbete al canal. No olvides hacer clic en el video sugerido en la pantalla para continuar acompañando a Mateo y descubrir más historias que cambian vidas.